Buenas noches. Continuando con el análisis de la crisis de Venezuela, eh, ayer había hecho un breve comentario sobre el ataque cibernético de pulso electromagnético y de convencional con explosivos. Bueno, fue solucionándose gradualmente y contrariamente a lo que esperaba con esta acción, eh, seguramente los, el- los encargados de estabilizar Venezuela dentro del gobierno de Estados Unidos y en connivencia con la derecha venezolana que está en una asamblea nacional conspirando para derrocar al gobierno constitucional. Pero no esperaron esta resistencia seguramente del pueblo que no perdió la calma y demuestra una vez más que a pesar de todos los contratiempos y el Estado eh, absolutamente alterado y crítico de la economía, sin embargo, el gobierno sigue teniendo apoyo en el núcleo fundamental que es el núcleo chavista que lo ha apoyado con 6 millones de votos el año pasado para renovar el mandato presidencial. Y también el apoyo eh, firme y sólido de las Fuerzas Armadas bolivarianas. Entonces, este es el segundo gran contratiempo que tienen en el programa para volver a recobrar el dominio y el control de Venezuela. Estados Unidos básicamente a través de las interpósitas personas que es el autoproclamado Juan Guaidó eh, y la élite de derecha venezolana porque quieren volver al statu quo antes. Por el momento no, no se materializa e intentaron, eh, eh, e intentaron primero con los movimientos así llamados en Venezuela en el lenguaje de la calle guarimbas, que no consiguieron los efectos deseados utilizando la violencia civil. Posteriormente intentaron con el tema de la ayuda humanitaria desde la frontera en Colombia. Es organizado también con el apoyo del gobierno colombiano, que está dirigido por gente de extrema derecha, como es el presidente Iván Luque. Pero además en Colombia está dominado por la extrema derecha, no hay duda, y, y tienen controlado el país. Eh, con la ayuda, por supuesto, de las Fuerzas Armadas de Estados Unidos y el famoso Plan Colombia que rearmaron a- al ejército, a las Fuerzas Armadas colombianas para combatir a las FARC, que finalmente después llegaron a un, a un, a un arreglo de paz. Pero bien, esto es para ponernos en la perspectiva histórica reciente de lo que es Colombia. Por otra parte, que tiene la frontera con Venezuela y es una frontera muy porosa donde operan de ambos lados narcotraficantes y también elementos paramilitares de Colombia, que es lo que yo veo que seguramente es lo que van a intentar eh, tratar de hacer incursiones con
mercenarios, supuestamente guerrilleros, y tratar de desestabilizar en incursiones en la frontera, tanto de Colombia y probablemente en la zona de Brasil, con la frontera de Brasil. Con Guyana habría que ver, sería eso un poquito más difícil. Pero que Estados Unidos va a seguir intentando destabilizar y volver a tomar el control de Venezuela, no hay duda. Entonces, utiliza todo tipo de medidas disponibles, menos la intervención militar directa. En este momento no, si bien lo siguen amenazando a Venezuela, como acostumbran a hacerlo, diciendo todas las opciones están en la mesa, eso ya desde hace un tiempo, que es una frasecita que utilizan antes de atacar a algún país. Entonces, recapitulando, les ha fracasado y se ha debilitado el movimiento que desafía al gobierno constitucional que está en la asamblea, y esto es algo muy novedoso. O sea, en un estado, un gobierno constitucional y otro reconocido como gobierno legítimo y desconociendo al gobierno constitucional porque esto es la dimensión internacional del conflicto. Obviamente que es la dimensión internacional del conflicto porque Venezuela tiene petróleo, tiene oro, diamantes, torio y otros minerales muy buscados por Estados Unidos y al cual no le quiere perder el control. Por supuesto lo quiere volver a retomar porque ahora no lo tiene. Esta es una situación anómala que se da en Sudamérica y en Centroamérica porque Estados Unidos prácticamente con los gobiernos centroamericanos y sudamericanos tienen un control indirecto fluido. Si bien desde el punto de vista internacional hay dos actores que son potencias también, que uno es China, donde está comprando bienes de energía y está invirtiendo, llega a invertir unos 200.000 millones de dólares en la región y unos 50, 60.000 en Venezuela. Y Rusia, que vende, a Venezuela le ha vendido gran cantidad de armamento. Para Rusia, el tener un pied-à-terre, por así decirlo, en Venezuela, cerca de Estados Unidos, es una forma de contrarrestar lo que hace Estados Unidos alrededor de sus fronteras, en Ucrania, Polonia, en los países del Báltico, también en Asia Central. Entonces, es una forma de tener opciones de tipo geopolíticas y especialmente cerca de Estados Unidos. O sea, Rusia tiene su política internacional para defender sus intereses. Y ese sería el interés de Rusia, tener un cuasi aliado ahí en la zona del Caribe, en Sudamérica. Y además un país productor de petróleo que, si bien Rusia no necesita petróleo, pero puede llegar a arreglos interesantes, sobre todo con respecto a la producción y un cierto control sobre los precios del petróleo, un cierto control. Entonces, para Rusia,
un país petrolero como Venezuela es muy interesante, ¿no? Por su situación geográfica y desde el punto de vista económico. Pero esto también le trae eh, eh, consecuencias, o sea, tiene que seguir apoyando a Venezuela. Si Rusia no apoya a Venezuela en forma indirecta o directa, eh, la situación de Venezuela es crítica, sobre todo en el área económica. En el área militar está muy bien abastecida de armamento como para soportar las contingencias que se le puedan presentar. Pero en el área económica es el talón de Aquiles, especialmente la exportación de petróleo. Estados Unidos le ha bloqueado las cuentas en Estados Unidos, eso ya se ha hablado. Eh, tiene y está sancionado también. No puede vender petróleo porque Estados Unidos sanciona a los países que le compran petróleo a Venezuela. Estados Unidos usa geopolíticamente el, el factor económico a través de las sanciones. Ahora bien, ¿qué hace Venezuela en estas circunstancias? Trata de vender a través de Gazprom y a través de otras empresas todo el petróleo que no le puede vender a Estados Unidos. Se está atrasando en los cobros y Venezuela tiene una gran reserva de oro, calcula unas 140 toneladas y además es un país productor de oro. Entonces está tratando de tener liquidez vendiendo el oro o comprando con oro para el caso que necesita los insumos que pueda comprar. Necesita urgentemente comprar medicamentos, comprar un petróleo más liviano para mezclarlo con el petróleo pesado que tienen ellos. En fin, esos son problemas críticos. Entonces, en el área económica, ¿cómo va a seguir funcionando Venezuela ante estas circunstancias críticas? Y es lo que yo creo que está apostando el, la estrategia de Estados Unidos de debilitar a Venezuela económicamente, que ya está muy debilitada por la inflación que tiene, la hiperinflación, porque Venezuela, el gobierno venezolano no tiene el control de la economía porque no producen. Han nacionalizado muchas empresas, han nacionalizado también algo de la banca, pero no tiene el control. La economía en Venezuela es privada. Si tuviera el control de la economía, no manejaría totalmente los precios. Es algo que yo he hablado con respecto a los países socialistas, o sea, gobierno socialista con una estructura capitalista o mixta. En este caso yo diría mixta. Pero los que incrementan el precio son todas empresas privadas. El Estado venezolano no va a incrementar precios a sí mismo para tener problemas con el pueblo, es obvio. Entonces, eso demuestra claramente de que no tiene el control de la economía, la parte privada de la economía, y no tiene el control de los medios de comunicación privados. Y tiene también, no puede controlar las noticias que se dan sobre Venezuela, muy bien orquestadas a través de los medios de difusión masivos internacionales controlados por Estados Unidos y también por el eje sionista, que controlan las medidas internacionales, las noticias internacionales, por lo menos en el área occidental. Entonces,
acá vemos que se está aplicando una guerra cibernética, una guerra económica a través de las sanciones y los bloqueos. No hay un bloqueo total, pero bloqueos indirectos. Eh, la congelación de todas las cuentas del gobierno venezolano en la banca internacional. O sea, la situación es realmente crítica. Esto puede ser compensado solamente si Rusia y China y algunos otros países colaboran con el gobierno venezolano para darle así más tiempo, más oxígeno para poder reconstituir eh, esta situación que es crítica. Por lo menos es la información que podemos tener desde la distancia. Pero obviamente algo de eso existe. Hay 1 millón o 1,5 millones de venezolanos que emigran. Ahora, dicho todo esto, no puede existir un Estado con dos gobiernos. Punto. El Estado tiene que tener monopolio de la fuerza, en este caso lo tiene. Será el caso paradójico que esto sucede a la inversa de lo que ha sucedido siempre en el área sudamericana, que los que desafiaban al Estado eran las minorías progresistas. ¿No? Estoy hablando de cuando hay minorías de tipo de centro izquierda, no hablando de las de centro que digamos que entran en el juego normal del capitalismo que reina en la región, el capitalismo burgués, pequeño burgués, etcétera, etcétera. Pero cuando hay realmente desafíos a la izquierda, el gobierno tiene todo, que son de derecha, el gobierno tiene todos los elementos de represión, tiene el control tiene a su favor los medios de comunicación, tiene a su favor que son privados, pero siempre van a estar a favor del gobierno, siempre van a estar en contra de que pueda haber un gobierno de tipo de izquierda o progresista. Sin duda, el caso del Brasil lo confirma, un gobierno del partido trabalhista, el partido laborista, que no desafiaba al Estado eh, al Estado brasilero en el sentido de las estructuras económicas, sino que traía algún progreso social para los más pobres de la población en Brasil, que son muchos, y como en toda la región. La pobreza es más grande que el bienestar, no hay duda. Entonces, esta es la situación, a la inversa de lo que se da en, en Venezuela, que el Estado el gobierno es socialista, el Estado no, pero el gobierno es socialista, las Fuerzas Armadas apoyan al Estado, al gobierno socialista, hay una idea de un socialismo, una idea más emocional que práctica, y hay un fuerte núcleo que apoya al gobierno y a las ideas que el gobierno tiene y que trata de implementar. Y así están las cosas. Notablemente el gobierno se mantiene y mi impresión es que seguirán, las presiones van a ser enormes. Es posible que intenten algo así con algún tipo de guerrilla en las fronteras para desestabilizar. Es posible que intenten también en los centros urbanos algún tipo de acción violenta para desestabilizar la sociedad, para buscar enfrentamientos eh, eh, civiles, y el gobierno trata por todos los medios de enfatizar de que este es un proceso de paz
que es amante de paz, que el gobierno, y además dice una verdad, a Venezuela no está amenazando a nadie, no está amenazando a nadie, pero Estados Unidos y los vecinos obviamente están incómodos con un gobierno de izquierda, muy incómodos porque son gobiernos de derecha casi fascista, tanto en Brasil y en Colombia. Y después los otros países, Argentina, Perú, Chile, que son gobiernos de derecha, de casi extrema derecha también. Y en esto es una novedad para la región porque acá se plantea el, el peligro o de una guerra civil o una intervención. Por el momento eso está, eh, está fuera de consideración aparentemente por Estados Unidos, pero también llama la atención que ha retirado a todo el personal de sus embajadas. Los vuelos se han suspendido muchos vuelos comerciales y eso tampoco es un buen índice. Eso ha pasado siempre también cuando, cuando iniciaron otras invasiones a otros países, retiraron a la gente de su embajada. Y por otra parte, no hay ninguna organización internacional, ni aún en la OEA, que está dominada por Estados Unidos, sin embargo no pudieron sacar documentos criticando es decir, reconociendo al supuesto presidente autoproclamado. En las Naciones Unidas mucho menos. En la Unión Europea tuvieron el veto de Italia y de Grecia, Italia básicamente, y tampoco pudieron sacar documentos reconociendo al gobierno títere impuesto por Estados Unidos. Eh, pero están ahí, están ahí. Hoy hubo un intento de asalto por gente chavista a la Asamblea Nacional, pero terminó controlado sin llegar a mayores. Pero esto demuestra que hay efervescencia y también que los chavistas y gran parte de la población que está en el gobierno también quieren tomar iniciativas, no solamente recibir los golpes, sino tomar iniciativas de acción directa. Puede ser preludio a cosas peores. La circunstancia y la situación eh, sigue siendo crítica. El gobierno trata por todos los medios posibles de mantener la calma, lo que es admirable bajo las circunstancias en que se encuentra el pueblo venezolano, la sociedad venezolana en su conjunto, atacada por el gobierno más poderoso del mundo, que es Estados Unidos, y con sus socios menores, o sea, no son los pueblos, sino son los gobiernos, tanto de Colombia como de Brasil y otros países de la región, pero mi impresión es que no van los gobiernos de la región no van a intentar acciones directas a través con sus fuerzas armadas. Eso lo descarto totalmente, porque crearía una inestabilidad interna en cada gobierno difícil de controlar desde el punto de vista político. Y así están las cosas. El tiempo nos dirá cómo, cómo va evolucionando esto. Y las lecciones que se van aprendiendo son las contramedidas que se pueden ir haciendo con respecto a los ataques cibernéticos. Ya los países que tienen tanto Rusia como China, como Turquía, como Irán, tienen expertos que creo que están trabajando ya en Venezuela, o también Cuba. Y acá se decide por mucho tiempo cómo puede
cómo puede funcionar la región con respecto a la independencia de Estados Unidos. Si Venezuela puede conseguir, manteniéndose en un plano con gobierno socialista, y puede pasar a estabilizarse, sería algo auspicioso para la región. Por supuesto que este gobierno también ha tenido grandes errores y bueno, como sabemos que en la región y en el mundo la corrupción tanto de derecha, de izquierda, pública y privada es muy grande, es un tema que eh, hay que tratarlo con fuerza. El gobierno en China hacen lo posible, pero en un ámbito capitalista, en un ámbito de propiedad privada, en un ámbito donde se hace la apología del lujo, del consumo conspicuo, como decir de Thorin Blaven, eh, es muy difícil. En el próximo video trataré de hablar un poco sobre qué es lo que supongo o presumo el socialismo podría mejorar. Eh, bueno, agradezco la atención de haberme escuchado. Buenas noches.